En este tutorial vamos a dibujar paso a paso esta casita de campo de manera muy fácil. Lo pueden hacer los principiantes porque vamos a utilizar una herramienta de Procreate para crear líneas verticales y horizontales de forma muy rápida y muy fácil. Así que quédate a ver el tutorial. Abajo en la descripción te voy a dejar la paleta de color de este tutorial para que la puedas descargar. Para eso suscríbete a mi canal de Patreon, que allí comparto de forma gratuita todas las paletas de los tutoriales y mis pinceles, que también puedes descargarlos allí. Si no tienes Procreate o no puedes acceder a la paleta, no te preocupes y también puedes ir seleccionando tú unos colores parecidos. No tiene por qué quedarte exactamente igual que el mío. Recuerda que se trata de disfrutar y de no hacerlo todo perfecto. Vamos a empezar creando nuestro nuevo lienzo. Le vamos a dar aquí y yo le voy a poner unas dimensiones de 2048 por 2048 píxeles a 300 píxeles por pulgada. Le das a crear y ya podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer en este tutorial es poner una cuadrícula que nos va a ayudar mucho a hacer las líneas rectas de nuestra casa. Y va a ser muy fácil, por eso es para principiantes. Así que nos vamos a ir aquí a la llave inglesa y le vamos a dar a guía de dibujo. Lo activamos y se nos va a poner aquí esta cuadrícula. Ahora le vamos a dar a editar guía de dibujo y vamos a ajustarla un poco. Aquí abajo donde pone tamaño de cuadrícula le vamos a dar al numerito y vamos a poner 100 píxeles. Así vas a tener una cuadrícula del mismo tamaño que la mía y vas a poder guiarte mejor. Pero no significa que cada vez que vayas a hacer un dibujo tengas que utilizar este tamaño. Luego aquí puedes ajustar la opacidad si quieres que se vea menos o que se vea más. Y aquí también puedes ajustar el grosor. Yo la voy a dejar así para que se vea bien en el tutorial. Incluso aquí arriba puedes ajustar el color. Yo la voy a dejar, como te digo, oscurita para que se vea bien. Ahora en esta capa de aquí, en la primera, vamos a darle a dibujo asistido. ¿Para qué sirve esto? El dibujo asistido nos va a permitir crear líneas en horizontal y en vertical respetando la cuadrícula. Como ves, no estoy haciendo ningún esfuerzo porque esas líneas salgan rectas, porque ya el propio programa me las está creando rectas. Así que esto va a ser muy fácil para construir nuestra casa. Y vamos a empezar en esta capa, la voy a llamar boceto. Y aquí es donde voy a empezar a hacer el boceto de nuestra casa. Vamos a contar de este lado, vamos a contar 4 cuadraditos, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y vamos a hacer ahí una señal. Y luego del otro lado vamos a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos aquí otra señal. Por la parte de abajo vamos a contar 2. Y por la parte de arriba vamos a contar 1, pero ese lo haremos después. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir las paredes de la casa. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teniendo esto como guía, vamos a contar 6 de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a empezar a dibujar en el 7, y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta va a ser la altura de nuestra pared. Vamos a hacer otra línea recta aquí y otra aquí. Y la vamos a unir también por la parte de arriba. Ahora aquí le vamos a añadir también
un cuadradito más y aquí otro cuadradito más. Y aquí abajo le vamos a añadir también un cuadradito y medio y aquí 1,5. Y vamos a bajar hasta la siguiente línea y lo completamos. Puedes cambiar las proporciones de la casa, ¿vale? Yo lo estoy haciendo así para que puedas guiarte y la hagas igual que yo, pero si te gusta más alta puedes añadirle 2 cuadrados más o aquí abajo también puedes modificarlo. Ahora le vamos a añadir la parte de los cimientos, que sería la parte de abajo, y en este medio cuadradito de aquí que nos sobresale vamos a bajar esta línea para unirla con lo que habíamos hecho abajo. Y esto va a ser como los cimientos de la casa porque la tenemos en alto, tenemos una escalera que vamos a dibujar ahora por aquí. Vamos a añadirle aquí también una línea a este cuadrado y otra a este lado. Ahora vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados y le vamos a hacer una línea que va a separar las dos partes. Aquí vamos a tener la puerta y aquí la ventana. Y vamos a hacer otra línea aquí más finita como si fuese un marco. Para el tejado vamos a situar primero el pico de la parte de arriba porque si no se nos puede quedar torcido. Así que vamos a contar desde aquí 6 cuadrados y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Y aquí vamos a subir una línea. La he hecho más finita porque es una línea guía, luego no la vamos a utilizar. Y aquí vamos a dejar de separación también un cuadrado. Y lo que vamos a hacer es unir esta parte con los picos. Ahora mismo, como tenemos activado el dibujo asistido, no te va a dejar hacer la línea en diagonal. Así que lo vamos a desactivar y vamos a hacer una línea que nos una con este punto de aquí. De hecho, la vamos a hacer un poquito más larga y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora, para dibujar el grosor del tejado vamos a hacer lo mismo pero con otra línea. Aquí ten en cuenta que te queden las dos partes del mismo grosor. Y ya tendríamos el centro del tejado. Si quieres esta línea la puedes borrar porque era una línea guía. Vamos a volver a activar el dibujo asistido para seguir añadiendo detalles a nuestra casa y vamos a añadirle la puerta. La puerta vamos a contar de este lado 2 cuadraditos desde arriba y hacia la derecha vamos a contar 3. Como siempre puedes hacerlo del tamaño que quieras. Y ahora le vamos a añadir un marco a la puerta. Aquí a este lado vamos a añadir la ventana. Primero a este lado le vamos a añadir otra línea que puede ser del grosor que tú quieras, es una línea decorativa. Y ahora aquí en el medio vamos a dibujar la ventana. Yo voy a contar 1 y 2 desde aquí y le voy a añadir medio, ¿vale? Entonces voy a bajar hasta abajo 4 y voy a contar otra vez 2 y medio hacia la derecha y ahora la voy a cerrar. Aquí igualmente siéntete libre de personalizar la ventana, de cambiarle la forma.
¿vale? Quiero que también sea divertido para ti y que te tomes la libertad de poder hacer lo que quieras. Le voy a poner un marco también a la ventana y en la parte de abajo voy a borrar esto de aquí que me sobresale. En la parte de abajo la voy a dibujar que sobresalga un poco más por los lados y que sea un poco más ancha. Ahora aquí puedes dibujarle si quieres el interior a la ventana. Yo le voy a dibujar estas líneas para hacerlo simple. Y aquí arriba vamos a dibujarle otra ventana. Aquí voy a utilizar estos 3 cuadraditos que me quedan en medio, bajando 2 hacia abajo y 3 de ancho. Le voy a hacer aquí una ventana un poco más pequeñita. Le voy a poner también el marco. Y la decoración la voy a dividir a la mitad y luego otra vez a la mitad. Ahora vamos a añadirle la escalera. La escalera se la vamos a hacer en una nueva capa para no liarnos y que podamos borrar con facilidad. Y le vamos a dar a dibujo asistido para que en esta misma capa me siga cogiendo la guía de las líneas. Y aquí vamos a hacer la escalera en esta parte. Vamos a empezar por el escalón de abajo. Y para este voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego de este lado lo voy a entrar también un poquito. Ya tengo el primer escalón. Ahora el segundo escalón lo vamos a hacer un poco más corto. Vamos a dejarle aquí la mitad. Por aquí también la mitad. Y el tercer escalón lo vamos a hacer por esta línea y por esta. Y lo vamos a meter un poquito en la parte de arriba para que se solape. Ahora me voy a ir a la capa de abajo de boceto y voy a borrar estas líneas que ya no me hacen falta. Esta de aquí también la voy a borrar. Vamos a añadir también en esta misma capa, no importa, para dibujar la madera de la casa. Vamos a dibujar por aquí algunos tablones. Lo voy a hacer con una presión más bajita para que no me quede tan marcado. Y luego le vamos a hacer, cuando lo coloreemos, le vamos a dar como un efecto de madera. Aquí voy a hacer lo mismo, un tablón por aquí, otro tablón por aquí. Esta vez, en vez de pasar justo por encima de la línea, estoy pasando por la mitad para que no me toque y me coincida con esta. Y aquí voy a dibujar toda esta parte. Aquí vamos a dibujar también como si fuese una especie de barandilla. También vamos a dibujar los tablones en la parte de arriba. Y aquí en la separación, en esta línea, vamos a hacerle también un grosor para colorearlo luego de otro color.
Y ahora ya tenemos como toda la base de la casa y tenemos que añadirle los árboles y los detalles de alrededor. Y eso, como es más orgánico, lleva líneas curvas y no líneas rectas, vamos a desactivar el dibujo asistido y nos vamos a ir a una capa nueva. Y aquí le vamos a poner plantas. Aquí siéntete libre también de añadir todos los detalles y las plantas que quieras alrededor. Yo, para hacerlo sencillo, voy a añadir justo aquí donde termina, en este pico, voy a añadir por aquí un matorral muy sencillo, simplemente haciendo esta línea curva, como si fuese una nube. Y luego por aquí voy a añadir un árbol, pero que sea alargado. Para eso voy a hacer una forma de óvalo y le voy a añadir el tronco. Aquí le vamos a añadir una rama hacia acá y otra hacia acá. Y del otro lado vamos a hacer el mismo árbol, pero lo vamos a hacer más bajito y esta vez lo vamos a dividir en dos. Vamos a hacer un círculo, debajo otro círculo y ahora dibujamos el tronco, que lo puedes dejar así o si quieres añadirle algunas ramas. Y finalmente vamos a dibujar aquí abajo dos plantitas. Las puedes hacer en otra capa por si quieres cambiarles el tamaño, que sea más fácil para ti. Y también vamos a desactivar ya la guía de dibujo aquí para que no nos moleste más la cuadrícula, porque ahora mismo no la necesitamos. Y aquí voy a dibujar la planta. Incluso si te molesta, puedes desactivar las capas y dibujar la planta sin tener eso en cuenta. Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a hacer un rectángulo y la parte de abajo del macetero. Esta parte de aquí la hago un poco más curvada, que no me quede tan recta como la de aquí. Y ahora le vamos a añadir las hojas, unas por delante y otras por detrás. Y ya tenemos nuestra planta. Ahora podemos volver a activar los demás y como la tenemos en una capa suelta, la podemos modificar y colocarla en su sitio. Le voy a dar aquí a esta herramienta y ya la puedo mover. La voy a girar aquí y la voy a hacer más pequeña para colocarla justo aquí debajo de este árbol. Ya la tengo y ahora lo que vamos a hacer es duplicarla para tener dos y colocar otra aquí al lado. La puedes mantener así o si quieres hacer una diferente como voy a hacer yo, la podemos hacer un poco más grande para tener un macetero de otro tamaño y le voy a borrar la parte de arriba y le voy a dibujar unas hojas diferentes. Esta vez se las voy a hacer más picudas. Ahora puedes unir todas tus capas pellizcando para que se junten y ya tenemos todo el boceto en una capa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar el boceto a limpio y le vamos a hacer nuestra línea final. Yo le voy a bajar la opacidad al boceto y en una nueva capa ya vamos a empezar con las líneas finales. Ahora es momento de elegir qué pincel vas a utilizar para hacer el liner. Puede ser un pincel
con más textura, con menos textura. En mi caso yo voy a elegir uno de mi paquete de pinceles. Voy a utilizar el Liner Borde, que es un pincel que me gusta mucho porque si ves tiene un poquito de textura, no es una línea completamente lisa. Y eso le da como un aspecto, como un toque más tradicional. Así que yo voy a coger este y la paleta de color, que también la puedes descargar abajo, me voy a quedar con el azul oscuro, que es el tercer color. Aquí vamos a volver a activar el dibujo asistido para poder hacer de nuevo todas estas líneas pero rectas, y vamos a ir haciéndolas. El liner puedes variarlo en el grosor. Yo puedo mantener la misma presión durante todo el trayecto del trazo, o puedo ir variando la presión, apretando más y apretando menos durante la trayectoria del trazo, y me va a dar aspectos diferentes. Este queda como más rígido y más cuadriculado, y este le da un aspecto, un toque más tradicional, porque normalmente cuando dibujamos con materiales tradicionales no nos quedan las líneas tan rectas. Así que yo me voy a quedar con esta opción y voy a hacer eso por todo el dibujo. Puedo hacer en una nueva capa, y aquí voy a mantener también el liner. No lo voy a hacer de una forma perfecta, sino que voy a cambiar un poco el grosor y lo voy a hacer un poco más tembloroso en este lado, porque la textura del árbol no es la misma textura que la de la casa, que es más recta. Ya tenemos aquí todas las plantas en esta capa. Tenemos el tejado en esta otra capa y toda la base en esta otra. Ahora en una nueva vamos a crear los detalles extra que le pusimos a la casa, como aquí las líneas estas guías. En esta ocasión no voy a activar el dibujo asistido porque no quiero que me quede tan recto, sino para darle un poco de textura lo voy a hacer a mano alzada. Aquí, si quieres que te quede igualmente recto, puedes volver a activar el dibujo asistido. Y en la puerta también le voy a hacer algún adorno, le voy a hacer quizá una especie de marco. Que como ves, esta línea la he dibujado igualmente también un poco más temblorosa y sin el dibujo asistido,
porque quiero darle ese efecto también orgánico, que no se vea todo tan recto. Y voy a hacer lo mismo aquí. Y ya solo nos queda añadir los detalles también en esta parte, que en realidad es piedra, son los cimientos. Así que aquí voy a hacer unas líneas exactamente igual que en la parte de arriba, que me coincida también por aquí. Y le voy a dibujar como si fueran ladrillos las líneas estas aquí. Y por aquí le vamos a hacer 1 y 2. Y listo, ya tendríamos lo que es toda la base de la casa en nuestro liner terminado. Puedes desactivar el boceto porque ya no lo necesitamos. Voy a hacer lo mismo que con el boceto, lo voy a acoplar todo. Y en esta capa la voy a renombrar y le voy a poner liner o línea, ponle el nombre que tú quieras. Aquí he visto que se me olvidó borrar esta parte, así que voy a coger la goma con el mismo pincel, que es el liner borde. Desactivo el dibujo asistido para que no me moleste y voy a borrar estas partes de aquí. Y ahora sí ya vamos a empezar a colorear. Vamos a hacer una capa debajo y le vamos a poner color base. Y en esta capa vamos a coger, en mi paquete de pinceles hay un pincel que se llama acuarela húmeda punteada. Vamos a utilizar este pincel. Si no lo tienes, puedes utilizar cualquiera que tenga una textura así como acuarela. Y voy a coger este azul, el último de la paleta, y vamos a darle a toda la parte exterior. Es importante aquí no levantar el pincel porque si lo levanto y vuelvo a pintar encima me van a ir creando este tipo de manchas porque es un pincel transparente. Así que de un solo trazo vamos a intentar pintar toda esta parte de aquí. Yo le voy a dejar un pequeño bordecito blanco, pero si no te gusta lo puedes pintar todo. Y aquí de hecho voy a ajustar con la goma y con el mismo pincel para que me quede esto un poquito más blanco para respetar ese borde. Y ahora con una goma que no tenga textura, puedes utilizar el pincel base opaco como goma. Voy a borrar toda la parte que me entra dentro del dibujo y que no quiero que tenga ese color.
También hay otras maneras de hacer esto sin tener que borrarlo todo, pero como quiero que sea un tutorial sencillo, lo vamos a hacer así para que sea más fácil para ti y no te confundas tanto. Y ya lo tendríamos, tenemos el fondo y en una nueva capa vamos a empezar con el color. Para colorearlo puedes utilizar también el pincel que más te guste. Yo voy a utilizar quizá este. A ver. Sí, voy a utilizar el de acuarela base. Y voy a darle al primer color, que es el color verde este que tenemos aquí. Y voy a empezar a colorear toda la parte de la casa, pero teniendo en cuenta también que si levanto el pincel me va a pasar lo mismo. Así que lo que voy a hacer es pintarlo todo de un solo trazo. Aunque me salga o me meta en la ventana, no importa, porque eso ahora lo puedo borrar. De hecho, muchas veces no lo borro del todo porque la acuarela da ese efecto de que no podemos controlarla al 100% y hay partes que se quedan más blancas que otras. Puedes jugar también con la presión. Aquí estoy apretando poco y apenas me está pintando, y aquí estoy apretando más y el pincel como si echara más tinta. Vamos a hacer lo mismo con toda esta parte de arriba. Y ahora en una nueva capa voy a coger el segundo color, el azul, y con este color voy a pintar la puerta. Igualmente no pasa nada si me salgo porque lo estoy haciendo en otra capa. Y estoy jugando con la presión para que me queden estas zonas un poco más blancas. Voy a borrar lo que no me guste. Y voy a pintar también de este color el tejado. Y esta franja de aquí. En una nueva capa vamos a coger el color marrón, el cuarto color. Y con esta capa voy a pintar algunos detalles como esta línea de aquí. Esta otra de aquí. Incluso por algunas zonas le puedes pasar 2 veces para que te dé un efecto un poco más oscuro. Y voy a pintar también el marco de la ventana.
Para las ventanas voy a coger el mismo color del fondo, lo voy a hacer quizá un poquito más claro y voy a pintar toda la parte del cristal. Puedes dejar también algunas zonas más claras o en blanco. Yo he dejado, como ves por aquí, esta parte central un poco más clara y lo mismo vamos a hacer con la de arriba. Y ahora en una nueva capa voy a coger este color naranjita de aquí y con este color voy a pintar toda la base que tenemos aquí. No pasa nada si pintas un poco la planta, ahora se borra. Y estas pequeñas marcas de aquí es lo que voy a mantener para darle ese aspecto más de acuarela. También voy a pintar con este color la parte de aquí y esta de aquí. Vamos a volver a coger este azul, que es el segundo color, y con este azul voy a pintar toda la parte de los ladrillos interiores. Y la escalera la voy a pintar también con el mismo color que la parte de arriba, dejando este peldaño, esta parte en blanca. Luego le vamos a añadir algunas sombras para resaltar un poco esto. Y ahora en una nueva capa vamos a colorear los árboles. Voy a coger este verde oscuro primero. Voy a hacer el pincel un poquito más grande y voy a pintar todo este árbol. Aquí tienes que jugar también con el tamaño del pincel. Según la parte que vayas a pintar, si es un área grande, hacer el pincel más grande y si es más pequeñito, adaptarlo. Aquí igual he tratado de dejar esta especie de manchas. Esta de aquí la voy a pintar con el otro verde. Y con este mismo verde voy a pintar también este otro árbol. Y para las plantas, aquí puedes elegir de nuevo el verde oscuro, incluso hacerlo un poco más oscuro. Y con este verde voy a pintar esta planta. Aquí voy a ir hoja por hoja. Y la otra la voy a pintar con el otro verde.
Los troncos de los árboles vamos a pintarlo con nuestro marrón oscuro. Para que no se nos vaya demasiado la paleta de color. Hay veces que es mejor utilizar los mismos colores y repetirlos a lo largo de la ilustración que utilizar como muchos colores diferentes. Y la valla la puedes pintar el color que quieras, yo le voy a poner también el marrón. Incluso este peldaño de aquí también le voy a poner este marrón. Ya nos faltarían lo que son los maceteros. Aquí puedes coger el color que quieras. Si quieres darle un toque de color distinto a la ilustración, puedes elegir cualquiera de los de la paleta para que no se desequilibre la armonía de los colores, o puedes coger otro diferente. Podemos probar. Yo voy a probar con un rosita porque me encanta el rosa y voy a ver qué tal queda. Y me gusta mucho porque le da como ese toque de color que le falta a la ilustración, ese contraste. Y la otra puedo coger a lo mejor más tirando al naranja. Y ya tendríamos todos los colores. Ahora vamos a hacer los detalles finales y un poquito de sombras para darle un poco de profundidad. Vamos a crear una nueva capa y le vamos a llamar sombras. Para las sombras vamos a coger este mismo color, el naranja que tenemos aquí, y lo vamos a poner en modo multiplicar. Así se nos va a fundir con el color que tenemos debajo. Y vamos a ir poniéndole la sombra, por ejemplo, a toda esta parte de aquí, que coja un poquito de la ventana. Aquí vamos a hacer lo mismo, que coja toda esta parte y un poquito de la puerta. Puedes jugar con la presión para que al final de la sombra se vaya difuminando un poco. Vamos a añadirle sombra también por debajo del tejado, por esta parte. Y también por esta. Y un poquito por encima. No me acaba de gustar este color para la sombra, pero no pasa nada porque ahora lo podemos cambiar muy rápido. Vamos a seguir añadiéndole sombra y luego se lo cambiamos. También le voy a añadir la sombra por aquí. Y a esta parte de aquí también. Por la parte de arriba. También por aquí. Y en las plantas le podemos añadir sombra en la parte de abajo. Y también justo donde apoya, en el suelo. A los árboles le vamos a añadir una sombra por esta parte de aquí.
y a este otro se la vamos a poner por abajo y vamos a coger todo esto, incluido el cielo. Y en esta de aquí también se la vamos a dibujar por todo el lateral derecho. Y también en la escalera le vamos a poner sombra por aquí. Por aquí también, más o menos la mitad. Y creo que ya estaría. Ahora vamos a modificarle el color, porque si no te gusta el color que le has puesto, siempre se puede cambiar. Y le vamos a dar a bloquear alfa. Y vamos a elegir otro color. Vamos a coger este azul, el azul más oscuro que tenemos. Y le vamos a dar a rellenar capa. Ahora la tenemos en multiplicar y vamos a bajarle un poquito la opacidad para que no se vea tan oscuro. Aquí puedes ajustarlo como tú quieras. Yo la voy a poner en un 67%. Me gusta cómo se ve. Y ahora también, para darle un poco efecto de papel, vamos a hacer una nueva capa. Y con los pinceles de mi paquete abajo tenemos pinceles de textura. Yo voy a elegir el papel 3. Si no tienes estos pinceles porque estás en otro programa o no los tienes, no te preocupes, siempre puedes también importar una imagen que tenga textura de papel y ponerla en modo multiplicar. Aquí vamos a elegir este pincel y voy a coger un color. Vamos a probar con este azul, ¿vale? Con el que tenemos aquí. Voy a hacer el pincel grande y voy a pintar toda la ilustración. Ahora se me ha manchado mucho, pero la voy a poner en modo multiplicar. Y le voy a bajar la opacidad. Aquí sí que lo voy a poner muy clarito. Lo voy a poner en un 28% para que se vea un poco la textura, pero que no me moleste demasiado. Y ahora esta capa la vamos a dejar arriba del todo porque es la más importante. Y luego vamos a ir añadiendo ya los detalles finales. Voy a crear una nueva capa. Y con este verde voy a pintar un poquito también con el pincel de acuarela que he estado utilizando. El de acuarela base. Voy a pintar un poquito por aquí de verde para que no me quede esto tan blanco. Y ahora sí, con un pincel le vamos a añadir los detalles, que aquí puedes elegir el que tú quieras. Puedes elegir, por ejemplo, uno de boceto y hacerle los detalles como si fuese un lápiz de color, o utilizar el de acuarela detalle y que sean unos detalles más como si fuese a pincel. Puedes elegir lo que quieras también dentro de todos los pinceles que tienes en el programa. Yo me voy a quedar con el de boceto porque voy a hacer detalles como si fuese un lápiz de color. Y lo que voy a hacer es coger en una nueva capa también el color que he cogido para la base y voy a ir añadiéndole algunas líneas
para darle como un poco ese efecto de madera. Y lo voy a hacer por toda la ilustración. Y vamos a ver también con el oscuro, con el verde oscuro, vamos a hacer también algunas líneas así en los árboles para darle un poco de textura. Incluso aquí en el suelo también puedes dibujar algunas líneas. Unas más cortitas, otras más largas. Juega con esa variedad. Y en la puerta voy a coger también el mismo color y le puedo añadir por aquí algunos detalles. En los ladrillos puedes dibujar alguna grieta con el azul oscuro, alguna grieta por aquí, algunas manchitas para darle un poquito de textura. No tienes que hacerlo en todos los ladrillos para que no se vea muy recargado. Y listo, ya tenemos nuestro tutorial terminado de la casita de campo. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado hacerlo. Como siempre, suscríbete al canal para poder seguir creando contenido para ti. Y abajo en la descripción te dejo toda la información si quieres seguir aprendiendo conmigo. Déjame un comentario para saber si te ha gustado y nos vemos en el próximo tutorial.